Muy buenos días, amada iglesia, hermanitos en la fe. Los saludo desde aquí, desde mi hogar. Reciban todos un fuerte saludo, abrazo en este día especial, que pues más de uno ya ha estado en sus diferentes intervenciones, publicaciones, han estado dando las felicitaciones a los padres de familia, ¿sí? Damos gracias a Dios por este tiempo que tenemos de enseñanza. En este día que se celebra en la mayoría de nuestro país, el Día del Padre, reciban todos un fuerte abrazo, una fuerte felicitación, que así como ahorita estamos, ya se irán conectando quienes hoy se dispongan a recibir el estudio de esta mañana, doctrina para futuros a ser bautizados, puedan darle un abrazo a su papá, al esposo, en el caso de las hermanas que tienen a su esposito, padre de familia, puedan darles un fuerte abrazo y este día que sea de bendición como todos los demás, ¿sí? Vamos a iniciar, a mí me gustaría iniciar este tiempo primero con una oración. Vamos a hacer una oración pidiendo del Espíritu Santo de Dios dirección para que pues podamos entender lo que Él tiene para este día en nuestra vida. Entonces, inclina tu rostro ahí donde estás y vamos a orar a Dios. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, mediodía, ya pasado tarde, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos permitas poner nuestros sentidos puestos en tu palabra para que podamos comprender lo que tú tienes para nuestra vida a través de ella. Padre eterno, pido de tu Espíritu Santo en cada una de la vida de mis hermanitos, en la vida mía, Señor, los que ya están conectados y los que se irán conectando al pasar este tiempo, Señor, que reciban de ti, Padre amado, de tu Espíritu Santo, el pleno entendimiento, la facilidad, Señor, para poder comprender tu voluntad. Padre eterno, Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús te lo pedimos, de tu Espíritu Santo, que sea tu presencia en nuestro corazón, sea tu presencia en cada uno de los hogares, Señor, que ya desde la mañana han estado, Señor, felicitando a los padres. Señor, recibe de nosotros esa ferviente, esa fervorosa felicitación hacia ti, Padre amado. Todos los días, cada día, Padre amado, recibes honor y gloria y este día no es la excepción, sino que todavía con mayor fuerza, Padre, recibe toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús, Padre eterno. Gracias por ser nuestro Padre, gracias por habernos aceptado como tus hijos por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por ese amor tan grande e incomparable, Señor, que has mostrado a la humanidad aún sin que ella lo haya pedido. Gracias, Padre amado, porque tan grande es tu amor, incomparable, y Señor, que hasta hoy en día sigue vigente la oportunidad de ser salvos y de ser llamados tus hijos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a iniciar. Les digo, me gustaría iniciar con una pequeña reflexión. Por la tarde voy a repetir esta reflexión, me gustó mucho y es para los padres de familia. Escúchalo, por favor, dice así: un papá, lo que se llama papá, es un superhombre, porque puede responder con prontitud una pregunta sobre biología seguida de una de matemáticas. Es un superhéroe que se disfraza de Superman, dice, y se desvela esperando que sus hijos lleguen a casa. Un papá es una combinación extraña de la razón y sentimientos. Es el que sabe decir no cuando es lo justo.
y sabe decir sí cuando es lo conveniente. Dice, un papá zapatea duro cuando cumple con su deber y anda de puntillas en la noche cobijando cuerpecitos fríos. Es el único de la casa que persigue un ratón hasta atraparlo, así se muera de miedo por dentro. Un papá es un higo que parece duro por fuera y es puro dulce en su interior. Es un director de orquesta, es el constructor de un nido, es el maestro de la escuela de la vida. Los papás tienen la billetera llena, escúchalo, dice, llena de fotos, de tarjetas, de teléfonos, de citas, de compromisos, menos de dinero. Algunos, hay otros que sí, ¿verdad? Dice, un papá tiene mucho de mamá, aunque tenga cuerpo de hombre. Si hay que cambiar pañales, los cambia. Cuando el hijo llora, es el refugio. Cuando el hijo ríe, es la compañía. Ser papá es jugar en la vida el papel del rey, no el de un reino, sino del amor, la comprensión y la razón. ¿Qué les parece? Felicidades, padres de familia, en este día. Reciban de la familia Benítez Javier un fuerte abrazo, una fuerte felicitación y que este día sea de mucha, mucha bendición para cada uno de ustedes. Amén. Dios les bendiga. Bueno, vamos entonces a entrar en lo que nos ocupa este día. Hace 8 días les dejaba de tarea el plan de investigación acerca de cuándo y dónde o por qué, cómo se les llamó por primera vez a los discípulos de Jesús cristianos. Sí, y bueno, al igual que ustedes, yo también me ocupo de hacer la tarea. No nada más es que yo les dejo y yo ya tengo, no, yo también en su momento busco algún apunte, alguna cosa que es de interés y de mucha ayuda para nuestra vida, para nuestro hacer en Cristo. Entonces yo también de repente busco algunos apuntes. Así como encontraba hoy un apunte relacionado como acerca del término cristiano. ¿Sí? Por cierto, gracias a los que ya me enviaron su tarea. Sí, gracias a cada uno de los que ya han estado enviando sus tareas. Por ahí todavía me faltan algunos. Por favor, no se les olvide enviar sus tareas. Recuerden que pronto nos vamos a ver, pronto vamos a estar ya teniendo las clases presenciales y necesito sus tareas escritas, envíenmelas ya sea por WhatsApp o por Facebook, no sé, por Messenger, pero envíenmelas por favor. Necesito esas tareas para saber qué tanto hemos entendido acerca de la doctrina de nuestro amado Cristo Jesús. ¿Sí? Necesitamos comprender, necesitamos entender bien, con claridad, este mensaje de salvación para que cuando nosotros vayamos a ese evento y puedan descender a las aguas, ustedes vayan seguros de lo que van a llevar a cabo, de lo que van a efectuar, van a ser protagonistas. Entonces, por favor, hagan su tarea, concluyan, tienen algunas tareas pendientes, háganlas por favor, ¿sí? Bueno, entonces la tarea consistía en eso precisamente. ¿Qué significa ser cristiano? ¿En qué tiempo o cuándo se les llamó por primera vez cristianos a los discípulos de Jesús? ¿Sí? Entonces yo les decía, yo encontré un apunte que me pareció muy importante. ¿Sí? Dice así: ¿sabías que el término cristiano viene del griego? Bueno, ahí viene en griego unas letras. Yo la verdad ni sé pronunciar el griego, ni siquiera
en el modo de hablar de nosotros, en el castellano, pero significa pequeño cristiano, ¿sí? El término cristiano que utilizaban en ese entonces era utilizado por los enemigos de Jesús, por los enemigos de la fe de Jesús, ¿sí? Y lo utilizaban o lo usaban como un insulto a los discípulos de Jesús, como una burla, ¿sí? Les decían, mira, ahí vienen los pequeños Cristos, ¿sí? En esta investigación o en este apunte que se hizo, decían, y aquello que empezó siendo una burla, se convirtió más adelante en lo que hoy conocemos. Al término fue adoptado por millones de gentes, millones de personas que han recibido en su vida a Jesús y que han dado el paso a convertirse en sus seguidores. ¿Sí? Qué ironía es esto, que después de que fue utilizado por los enemigos de la fe en Jesús, es que ahora es básico que quien ha recibido a Cristo Jesús se le llame cristiano, ¿sí? Cristiano. Entonces, si bien en un principio fue una burla, hoy en día es muy importante en nuestra vida y es parte del ser un seguidor de Jesús. Cuando nosotros mencionamos cristiano, hablamos o deberíamos hablar de alguien que sigue a Jesús, ¿sí? Porque no siempre se utiliza la palabra cristianos para atribuírselo a alguien que sigue a Jesús. No, simplemente lo utilizan como un cumplido o aún todavía en nuestros tiempos como una burla, como quien dice, acabas de matar a un cristiano, ay, pobrecito cristiano. O sea, todavía sigue habiendo ese tipo de uso para esta palabra en algunas personas, pero vemos a través de los tiempos que la palabra cristiano se ha convertido en algo muy importante en la vida de iglesia, ¿sí? Y todavía dice ahí, en Hechos 11:26, se le llamó por primera vez a los discípulos cristianos en Antioquía, ¿sí? Dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Vemos la primera característica de la gente que se le llama cristiano. A la gente que se le llama que es cristiano es aquella gente que cumple con el primer requisito, es enseñar a otros. Sí, hay un requisito, fíjese nada más, cuando ustedes y yo nos decimos ser cristianos o pasamos a ser cristianos, es porque en nosotros debemos cumplir esa primera característica, que es enseñar a otros, es decir, que seamos transmisores, que transmitamos, que compartamos, como dice la Escritura, de lo que de gracia hemos recibido, de gracia podamos darlo. Entonces, si yo ahora cristiano he recibido a Cristo en mi corazón, la primera característica que me debe ocupar en mi vida es que yo enseñe a otros, ¿sí? Es decir, que no nada más sea para mí. Entonces, un cristiano es aquel que enseña a otro, ¿sí? Que enseña a otro, principalmente su vida testimonial del por qué antes era y ahora es diferente, ¿sí? Entonces, dice, pero ¿por qué los oponentes de los discípulos los empezaron a llamar cristianos, pequeños cristianos? La actitud de los primeros cristianos reflejaba tanto la actitud de Jesús, ¿sí?, al poner en práctica todo lo que aprendieron de él. ¿Se da cuenta? Por eso es que la primer característica que debe tener aquella persona que ahora se dice ser cristiano es que enseñe a los demás, ya sea con su hablar, con su hacer, su ser, pero en todo momento tiene que enseñar que es seguidor de Jesús siendo cristiano, ¿sí? Entonces la primera característica de alguien que ya es o se dice ser cristiano, enseña a otros, ¿sí? Entonces dice, representa a Cristo y hacerle conocer al punto de que aún sus enemigos
nos tengan que llamar, aquellas personas que no nos quieren, nos tengan que llamar, pues algo así como cristianos o pequeños cristos, ¿sí? Como yo quiero pensar, ay, el imitador, el clon o algo así, pero en realidad no estaban diciendo mal, estaban hablando con verdad, pues todo seguidor de Jesús tiene que hablar como Jesús, tiene que pensar como Jesús, tiene que sentir como Jesús, tiene que hacer como Jesús, tiene que caminar como Jesús, tiene que reflejar en todo su estilo de vida a Cristo. ¿Sí? El cristiano, entonces, en todo momento tiene la responsabilidad y el compromiso de reflejar a Cristo, ¿sí? Al grado de que ni él mismo pueda negar que es cristiano, como sucedió con el apóstol Pedro. ¿Sí? Recordamos esa ocasión cuando Jesús le dijo: esta noche me negarás antes de que cante el gallo 3 veces. Y él dijo: no, yo no te voy a negar. O sea, él quiso justificarse, ¿no? Pero pues fue por demás que él pretendió querer negar, aun cuando su palabra utilizó un modo de hablar diferente, queriéndose hacerse como ellos. Ellos le dijeron: no, tú eres uno de ellos. Todo lo que tú eres, la forma en que hablas, la forma a lo mejor hasta en que te paras, ¿no? En que todo habla de que tú anduviste con Jesús. O sea, es así como nosotros debemos reflejar a Jesús. Ahora, si bien en estos tiempos no tenemos de manera presencial, ahora que ha estado utilizando mucho esa palabra, la podemos utilizar de manera presencial a Jesús, y hoy no lo podemos tener de manera presencial, pero sí lo tenemos, digámoslo así, de manera virtual, de manera a través de la Escritura, y podemos a través de su palabra ver su carácter, su temple, todas las características de Jesús, de cómo era Él, cómo es y cómo seguirá siendo, ¿sí? Entonces, en la medida que tú y yo, escúchalo, en la medida que tú y yo decidamos rendir nuestra vida a Jesús, porque ¿quién es el cristiano? Es aquel que ha confesado que Jesucristo es el único salvador de su vida, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros avancemos en conocer al Padre por medio de Jesús, estaremos dando evidencias de que somos cristianos, somos realmente seguidores de Jesús, ¿sí? Entonces, esta fue una de las características que vi, pero también tengo otro apunte, ¿sí? Acerca de esta situación, ¿sí? Bueno, ya decíamos que a los cristianos se les fue llamado por primera vez en Antioquía, de cristianos, los discípulos de provincia dividían, es que tengo aquí los apuntes y déjenme encontrar qué es lo que les quiero decir. Dice: cuando los escritores de la Biblia se dirigían a sus compañeros de creencia o se referían a los seguidores de Cristo, empleaban expresiones como creyentes en el Señor, hermanos y discípulos, ¿sí? Tenemos ahí las citas de Hechos 5:14, 6:13 y 15:10. Escogidos y fieles. Fíjense todos los términos, no solamente cristianos, sino también hermanos, discípulos, escogidos, fieles, esclavos de Dios y esclavos de Cristo Jesús, santos, congregación de Dios, ¿sí? Y los que invocaban al Señor. Estos términos de significado doctrinal fueron sobre todo de uso interno. Los de afuera llamaban al cristianismo el camino. Acuérdense que también en Hechos 9:2 les llamaban los del camino. Así como les llamaron por primera vez en Antioquía cristianos, también vemos en esta parte de la escritura que les llamaban los del camino. Hechos 9:2, 19:9 al 23 y 22:4. Y los opositores de las sectas de los nazarenos o solo esta secta, ¿sí?
O sea, les llamaban así también, queriéndose sentir más que ellos, en Hechos 24:5 y 28:22, ¿sí? El primer lugar donde se les llamó cristianos a los seguidores de Cristo entonces fue en Antioquía de Siria, ¿sí? Es poco probable que fuesen los judíos quienes llamasen a los seguidores de Jesús cristianos, griego o mesianistas, hebreo, pues eso habría implicado un reconocimiento táctico de que Jesús era el Mesías o Cristo, después de haberlo rechazado con tal. Algunos creen que quizás la población pagana los apodó cristianos en son de burla o por escarnio, pero la Biblia muestra que fue un nombre dado por Dios. Por providencia divina se les llamó cristianos, ¿sí? Entonces también, o sea, vemos este punto de vista, ¿no? Acerca del ser llamados cristianos, ¿sí? Que bueno, hay algunos que dicen que los judíos, hay algunos que los paganos, porque si bien los judíos, conforme este apunte, si bien era tanto como aceptar a Jesús como el Mesías, cosa que pues no aceptaban y por eso le crucificaron. Y como no querían y siempre lo rechazaron, entonces por eso se piensa que en estos tiempos habrán sido los paganos los que les llamaban así por burla, lo que ya decíamos en un principio. Sea una u otra la situación que se vivió en el tiempo, lo interesante es que fue un designio, fue algo dado por Dios, por providencia de Dios, ¿sí? Que ahora a nosotros se nos llame y nos llamemos cristianos, ¿sí? Entonces, el ser cristiano tiene implicaciones como ser ejemplo de ser luz y no tinieblas. El ser cristianos tiene también la implicación de ser sal para esta tierra y no una sal insípida que sirva para ser pisoteada. Es decir, tu buen y mi buen testimonio tiene que ser cada día de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios para nosotros. Entonces nuestra vida tiene que ir cada día cambiando, mejorando, ¿sí? Ya decíamos en otras clases, la vida pasada yo ya no tengo por qué traerla al presente. La vida pasada quedó ahí quedó. Y todo pecado, todo aquello que nos separaba de Dios, Dios ya lo perdonó por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, porque nosotros le hemos confesado como único y suficiente Salvador de nuestra vida. Por esa sencilla razón es que Dios ya se olvidó de nuestro pecado, fue echado a lo más profundo de la mar, y tú y yo ya no tenemos por qué traer nuestro pasado al presente. Nuestro presente ahora se vive en Cristo Jesús. La palabra del Señor nos dice, ya hemos visto esas citas, que somos nuevas criaturas. La vida vieja ha pasado. Yo ya no tengo por qué vestirme de ese viejo hombre grosero, enojón, maldiciente, gritón, desesperado, impaciente, apático, indiferente y muchas cosas que en el pasado tenía el hombre, ¿sí? Ahora yo tengo que vestirme del nuevo hombre que es conforme a Cristo Jesús, lleno de amor, misericordia, paz, justicia, verdad, fe, mansedumbre, templanza, porque contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley, es decir, no hay condenación. Tú y yo tenemos que vestirnos de ese nuevo hombre. ¿Cuándo? Diario, diario. Así como diario hay quienes ocupamos del baño, del cambiarnos de ropa, así como hay quienes diario nos ocupamos de lavarnos los dientes, aunque a veces se nos olvide o así, pero siempre procuramos lavarnos los dientes. Cada día debemos vestirnos de amor, misericordia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque si lo hacemos así, no habrá condenación para nosotros, sino que cada día estaremos con la confianza plena de que cuando Jesús decida levantar su iglesia, ustedes y yo seremos levantados y veremos a Jesús en las nubes, ¿sí? Le veremos ahí, seremos transformados. Entonces, a hoy en día, hermanitos que se van a bautizar en unos futuros días, semanas o mes,
este, tenemos que tener esto bien en claro, ¿sí? Que el ser llamados cristianos no nada más es el gusto de decir, ay, ya pertenezco a Cristo, no, no es el solo gusto, es que cada día yo tengo que dar muestras de que lo soy, ¿sí? No es la meta solo bautizarte, es parte de la meta, pero no es la meta. La meta es llegar al Padre por medio de Cristo Jesús, haciendo la voluntad del Hijo, ¿sí? El Hijo, la voluntad del Hijo, que es Dios, es que lleguemos al Padre, ¿sí? Y que por medio de lo que Él dejó escrito, nosotros podamos conducirnos bien y así podamos llegar a esa meta, ¿sí? Llegar al que nos dio vida, al que nos creó, al que nos formó desde el vientre de mamá, ¿sí? Entonces, hermanos, tengamos esto presente. Ser cristianos no es cosa que debamos tomar a la ligera. No es un título nada más. No es algo de lo cual digas, ay, sí soy cristiano, y a la vuelta de la esquina estés diciendo groserías o estés haciendo cosas en lo oculto. No. Tienes que estar bien entendido de esto, hermano, hermana. Ser cristiano trae consigo una gran responsabilidad de vida. ¿Por qué? Porque se trata de tu y mi eternidad con Dios. Es la eternidad con Dios la que está en juego, ¿sí? Entonces, por eso de ahí lo interesante, hermanitos, entendamos esto bien, ¿sí? Ahora, yo les agradezco, otra vez les digo, les agradezco a quienes entregaron su tarea, ¿sí? Algunos me las entregaron ayer, otros durante la semana, otros de última hora. Como haya sido, lo interesante es que pudieron entregar su tarea y sea corto o grande el artículo, según como sea, lo interesante aquí es que hayamos entendido lo que esto representa. Tú eres cristiano, yo soy cristiano. ¿Por qué somos cristianos? ¿Qué significa ser cristianos? ¿Quién les dijo por primera vez cristianos y por qué se lo dijeron? ¿Sí? No es solamente decir, fueron llamados cristianos, ¡ay, qué padre! No, es tener un poquito de inquietud acerca, a ir un paso más allá, ¿sí? Siempre vayamos más allá, siempre que el Espíritu de Dios, yo pido al Señor, que el Espíritu de Dios nos inquiete para que vayamos por más, no nos conformemos solamente con una frase, no, investiguemos más a profundidad, porque de esa manera estaremos conscientes del por qué somos llamados cristianos. Y créanmelo, cuando yo encontré estos apuntes me pareció muy interesante. Yo hasta hoy en día no sabía esto, que la palabra cristianos lo empleaban esas personas a los discípulos para referirse a ellos como pequeños cristianos, como para minimizar su tarea aquí en la tierra. Y Jesús, cuando estuvo con ellos, les dijo, toda potestad me es dada en los cielos, por tanto, id y predicar. O sea, a partir de ese momento, Jesús los envía como representantes suyos, como embajadores. Y tú y yo somos representantes de Jesús. Fíjese, también eso es lo que quiere decir la palabra cristianos. Somos representantes, somos embajadores, somos imitadores de Jesús, somos gente que en todo momento refleja y expande y debe expandir el reino del Padre, anunciar el reino de Dios. Entonces se dan cuenta cómo tenemos en sí ya una grande responsabilidad sin todavía ser bautizados, que ese es el paso a seguir, ¿sí? En obediencia a Dios. Tan solo con ser llamados cristianos ya tenemos responsabilidad delante de Dios, ¿sí? De dar a conocer el reino de Él. Entonces, véanlo de esta manera, hermanitos, así como nos los declara la palabra de Dios, nos enseña, y les digo, a mí me pareció muy interesante, de mucho provecho, sí, a nuestra vida, porque ahora vamos caminando y cada vez que yo me ocupe en el hablar, tengo que pensar bien lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, a quién se lo voy a decir y en qué momento se lo voy a decir.
mi hablar. Yo tengo que cuidar de mi hablar, porque mi hablar, yo voy representando a Jesús en mi hablar, yo voy representando a Jesús en lo que yo pienso, voy representando a Jesús en lo que yo siento, voy representando a Jesús en lo que yo hago, voy representando a Jesús en donde yo ando, voy caminando, voy representando a Jesús en lo que yo escucho y cómo lo escucho, dónde lo escucho. Entonces, hermanos, por favor, entendamos esto. Por eso les digo, es de grande importancia que tú y yo entendamos esta palabra, cristianos. Cristianos, no es solo el donde se les llamó por primera vez cristianos, sino es ir un poquito más allá, ir un poquito más allá y decir, a ver, ¿por qué se les llamó cristianos? ¿A quiénes se les llamó cristianos? ¿Y qué implicaciones tiene esto de ser cristianos? Entonces, cuando yo entro en la curiosidad de esto, fíjese, si a veces tenemos curiosidad por otros temas menos interesantes, que no tengamos la curiosidad por estos temas. Hermanos, por favor, cada día, pues pongamos más interés, empeño. Y si de repente, yo les he dicho, si de repente hay dudas, hay algún comentario que quieran hacerme, pues por vía WhatsApp podemos también. Por cierto, hace un rato me fijaba que también ahí en su celular, en la parte a un lado donde dice los mensajes, hay una carita, como dos caritas ahí, y ya le probaba ahí. Y también podemos enviar una solicitud para que tú aparezcas. O sea, en esta proyección también puedes aparecer tú, me envías la solicitud, yo lo acepto aquí y entonces puedes aparecer para un comentario que quieras realizar, algún apunte, algo que tú quieras decir. Entonces, también de esa manera podemos hacer más enriquecida la enseñanza, ¿sí? Bueno, entonces, yo les digo esto, tengamos cada día presente esto que es de suma importancia, porque pues de esto depende nuestro crecimiento. Ahora bien, vamos a nuestro cuaderno, ¿sí? Quienes tienen su cuaderno, vamos a ver ahí nuestro manual. Estábamos en la página número, ¿qué decíamos? Número 15, ¿sí? En la página número 15, ahí en la última parte de arriba dice, por otra parte, los referidos libros nunca fueron citados por el Señor Jesucristo o por los apóstoles. Esto hablando de la Biblia. Acuérdense que ya hablamos de la Biblia. Por cierto, todavía no concluimos, pero quiero aprovechar este tiempo para decirles la siguiente tarea que vamos a tener, independientemente de las que vayamos teniendo, es que yo no sé si tú ya te hayas aprendido los libros de la Biblia, pero te digo desde ya, esa es la tarea siguiente. Dentro de 8 días, no sé cómo le vayamos a hacer, ahorita lo voy pensando, pero la siguiente tarea es que te aprendas los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, yo ya me lo sé, no es que, voy a ir repasando, pero yo ya me lo sé. Tenemos que, en este caso, quien no se lo sepa, tiene que aprenderse los libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Para que vayamos todavía identificándonos más acerca de la lectura de la palabra de Dios, y cuando nos digan busquen en Amós, no estemos buscando en Génesis o hasta Apocalipsis, estemos buscando en el punto exacto de la Biblia donde se encuentra Amós o Abdías, ¿sí? No digamos, ¿y Abdías a poco está en la Biblia? No, sí, tengamos presente que sí, en la Biblia está el libro de Abdías, uno de los profetas menores, ¿sí? Entonces, porque también vamos a ver que los libros de la Biblia están seccionados, ya sea históricos, poéticos, cartas paulinas, cartas generales, los evangelios, bueno, vamos a ir viendo esto, ¿sí? Pero de ya, les digo, tarea siguiente es aprenderse los libros de la Biblia. ¿Cómo le van a hacer? Ustedes lo saben. No sé,
una de las estrategias es primero 10 libros y luego otros 10 y luego otros 10 y otros 10. La otra puede ser que de corrido ustedes los puedan memorizar. Según ustedes así lo quieran, van a ir avanzando en el aprendizaje de los libros de la Biblia, ¿sí? Y bueno, pues otra vez se los digo, es en la medida que cada día nos interesemos más por conocer de Dios, en esa misma medida vamos a ir avanzando en el conocer a Jesús y así conocer al Padre, y cada día ejercitarnos en la lectura de la palabra de Dios, así como del conocer cada uno de los libros. Aprendamos, hagamos ese esfuerzo, hagan ese esfuerzo de aprenderse los libros de la Biblia. Les va a hacer mucho bien, y cuando escuchemos un estudio bíblico, enseguida vamos a nosotros, nuestra mente se va a trasladar hacia dónde está esa historia de la Biblia, ¿sí? Y dónde rápidamente lo podamos encontrar, ¿sí? Bueno, entonces decíamos, esta parte de nuestro manual tiene que ver con la clase pasada acerca de la Biblia. En este inciso dice, contienen muchas falsedades. Veamos algunos, por ejemplo, esto hablando de los libros apócrifos. ¿Por qué? Porque la palabra apócrifo, una de sus traducciones o definiciones es que es de dudosa procedencia, ¿sí? La palabra apócrifo generalmente se refiere a aquellos libros que no tienen un autor o una fecha exacta, que son de dudosa procedencia, ¿sí? Que no hacen el mismo acuerdo entre los demás libros de la Biblia. Por eso en la Biblia universal los encontramos entre el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Se dice que fueron escritos en el tiempo de los Macabeos, ¿sí? Y por cierto, ahí en esos también hay que aprenderse, ¿por qué no? También esos libros, porque a veces es necesario. Por ejemplo, está Macabeos 1 y 2, Sabiduría, Baruch, bueno, están otros ahí, que está el libro ya no recuerdo ahorita bien, pero también estaría bueno que de repente pudiéramos también, ¿por qué no darle una ojeada a esos libros? Porque también ahí, con esos mismos libros, podemos dar el mensaje como ejemplo de lo que no deben hacer los que viven sin Cristo, ¿sí? Porque ahí se habla fuerte, toca los puntos fuertes, o sea, ocupa una manera de hablar fuerte para aquellos que viven alejados de Jesús, que hacen de un objeto un ídolo, ya sea de piedra, de madera, de lo que sea, hacen un ídolo. Entonces ahí les habla fuerte. En el libro de Sabiduría les habla muy fuerte acerca de cómo son esas personas que llevan su fe a esas cosas hechas por madera, piedra, y habla claramente de cómo son ellos. No solamente el libro de los Salmos habla de quienes tienen ojos y no ven, quienes tienen pies y no pueden andar, sino también ahí habla, y les digo, hasta un poquito más duro, y a veces resulta un tanto ofensivo para quien lee por primera vez esa parte de la Biblia o de esos libros. Entonces, les decía, en el libro de Tobías, pues hay unas citas que hablan de esto. En Macabeos, de hecho, ahí en su manual los menciona estos libros. El libro de Salomón, de Sabiduría, perdón. Hay muchas fábulas. Dice, Macabeo reconoce no ser inspirado por Dios, ya que dice, si está bien y como conviene a la narración histórica, eso quisiera yo, pero si imperfecta y mediocre, perdónenme. O sea, fíjese nada más la manera en que expresa. Eso es por decir una parte de lo que ahí dice, ¿sí? Entonces, también tenemos, le digo, el libro de Baruch 1.1, dice que afirma que el libro fue escrito por el propio Baruch, ¿sí? Y más adelante cita los libros de Daniel y Nehemías, que fueron escritos con posterioridad a la época de Baruch. Los primeros libros apócrifos demuestran su falta de inspiración, ¿sí? Además de ser de dudosa procedencia, pues
carecen de inspiración divina, ¿sí? Entonces, por eso ustedes y yo debemos cada día reservar esas versiones que se encuentran lo más apegadas a los manuscritos originales, ¿sí? La Biblia actual, la Biblia de nuestros días que han estado ocupándose en ir traduciendo, tiene el objetivo más que nada de ocupar nuestro hablar, nuestra forma de hablar, porque bueno, ya hemos visto en la versión 1960 que habla más al estilo de los españoles. En la Biblia de la actual, la nueva versión, habla más de acuerdo a nuestra forma de hablar, pero no por ello es de desechar la versión 1960. Como cristianos, otra vez, como buenos cristianos, ustedes y yo, debemos cada día interesarnos más por conocer la verdad clara, pura, ¿sí? Sin que le falte ni le sobre nada, sino tal cual la dejó escrita cada uno de esos hombres inspirados por Dios. Sí, por voluntad de Dios es que hoy tenemos la palabra suya. Y nosotros debemos cada día perseverar en investigar como lo hacían los primeros discípulos cuando escuchaban al apóstol Pablo. Escuchándolo y después de haber atendido a lo que él decía, ellos iban a sus casas, investigaban y con diligencia y estaban viendo si todo lo que había dicho Pablo se encontraba así escrito. Entonces, así debemos hacer ustedes y yo. Cada día ver que salió una nueva versión, vamos a ver si lo que dice está lo más apegado a los manuscritos o si le han restado o si le han aumentado. Vamos a ver, no descalificar, pero sí ver cuál es la esencia, el propósito de Dios para nuestra vida, ¿sí? Tenemos, esto es de mucho cuidado. Acuérdense que el estudio en la palabra de Dios no es cosa que se tenga que tomar a la ligera. Es cosa que se debe de dar todo el interés, se le debe poner todo el interés y tener la responsabilidad de que cualquier cosa que le restemos o le aumentemos, eso restará o aumentará nuestra falta de fe o nuestra falta de fe. Entonces, hermanos, por favor, atendamos a esto. ¿Sí? No se trata de tener muchas Biblias, se trata de conocer a Dios cada día, ¿sí? Y en la investigación, porque les aseguro que hay muchos hoy en día que investigan más acerca de quién es Dios, por qué Dios. Como en la semana veía acerca de un video, dice, y la Biblia tenía razón. Entonces trata sobre un hombre que se ocupó de ver qué tan cierto era todo lo que estaba en la Biblia. Y entonces él, en su afán de ver qué tan cierto era este libro, se puso a investigar, viajó, estuvo por varios lugares viendo qué tan cierto era y al final terminó diciendo, y la Biblia tenía razón. Y la Biblia tenía razón. ¿Por qué? Porque encontraron en el monte de Ararat, en uno de esos lugares altos, restos de lo que se conoce como el Arca de Noé. Y encontraron varios como apartamentos dentro de esa gran arca. Y dató de hace más de 4.800 años aproximadamente que fue construida el arca. Y entonces con eso comprueban no solamente eso, sino también las plagas. Aunque la ciencia dice que cada año llegan a suceder ciertas plagas y se dan así por ciertas situaciones, aquí lo interesante es que en el momento que Moisés mencionó la palabra de Dios, sucedieron. Las 10 plagas sucedieron en el momento que Moisés se paró frente al faraón y negando a faraón la salida de Israel, es que Dios hizo traer las plagas. Y fue una consecuencia de la otra y de la otra y de la otra. Dios tiene poder sobre la naturaleza y aún en nuestros tiempos lo sigue teniendo. En ese tiempo lo tuvo para poder hacer que la naturaleza pudiera reaccionar a la orden de Dios y se estuvieran dando todas esas plagas. Aún en el tiempo de Jesús vemos cuando los discípulos de Jesús los mete a la barca, ya estando en alta mar, Jesús se duerme, viene la tempestad, los discípulos se espantan, van a despertar a Jesús y Jesús les dice, ¿por qué están así? Hombres de poca fe, y enseguida ordenó a los vientos, a la mar, y todo se hizo bonanza. En otras palabras, a la voz de Dios, a la orden de Dios, toda la naturaleza
se limita a hacer lo que Dios dice, ¿sí? Y si la naturaleza actúa así, y dice la palabra de Dios que aún los demonios tiemblan, creen y tiemblan, ¿qué seremos ustedes y yo? De ahí el por qué otra vez. Debemos darle el interés que esto tiene, ¿sí? De que si soy cristiano debo comportarme como tal, debo actuar como tal, debo hablar como tal, debo pensar, todo lo que encierra ser cristiano debe ser en mi vida. No es algo que se tenga que tomar a la ligera. Nuevamente lo digo y como dicen por ahí, soy enfático en eso. Hermanos, tenemos que cada día vivir como verdaderos cristianos, que reflejemos cada día la vida de Cristo en nosotros. Y si fallamos, pedimos perdón y volvemos a intentarlo, y volvemos a insistir, y volvemos así, cada día hasta que Cristo sea formado en mí y yo pueda así representar a Cristo en esta tierra. Otra de las cosas es que esto de ser cristiano de verdad, hermanos, es de suma importancia. Cuando Jesús le dijo, ¿quiere ser alguno de mis discípulos? ¿Quiere alguno venir en pos de mí? Le dijo, niéguense a sí mismos. Y ya lo hemos dicho, en las clases presenciales lo dijimos, negarse a sí mismo es dejar todo aquello que antes me resultaba complaciente, que antes disfrutaba sin conocer a Cristo. Ahora en Cristo yo debo limitarme y otras cosas debo dejar, ¿sí? Porque ahora mi deber es cada día vivir en Cristo, hacer morir esta carne, ¿sí? Tomar la cruz. Una de las definiciones de tomar la cruz es que cada día yo haga morir los deseos de la carne. De por terminado mi naturaleza humana y sea una naturaleza, una nueva naturaleza en Cristo, divina, por medio de la cual el Espíritu Santo me guía a toda verdad. ¿Sí? Entonces, mi naturaleza ya no tiene tan solo que ver con el nacimiento en el vientre de mi mami, sino más aún, mi naturaleza ahora tiene que ver con Cristo Jesús en el Espíritu Santo, una nueva naturaleza, un nuevo resurgir, lo que ya hemos hablado, ¿sí? Y bajo ese principio, tú y yo debemos continuar interesándome más, cada día avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, por favor, no se les olvide, pongamos el interés que esto requiere, ¿sí? La seriedad que esto requiere. Si bien hay algunos momentos que podemos reír y socializar y demás, no por ello perdamos de vista que tú y yo somos seguidores, somos imitadores, somos discípulos de Cristo Jesús. Y la gente cuando nos llama cristianos está aludiendo o está diciéndonos, tú eres uno de los seguidores de Cristo. Y como sobre nosotros pesa una gran responsabilidad de vivir como tales. No hagamos como el apóstol Pedro, que en su momento negó y aún maldijo. No, más bien cada día afirmemos nuestra vida en Cristo, porque para él fue un zarandeado, fue algo fuerte, porque le dijo Jesús que iba a ser zarandeado, pero cuando volviera a afirmar a sus hermanos en la fe, hermanos, vivamos para Cristo, vivamos en Cristo, vivamos cada día como si este día fuera el último en el cual pudiéramos relativamente disfrutar de este mundo y pasemos a la gloria del Padre, ¿sí? Como si el mismo Jesús decidiera en este tiempo ya levantar su iglesia, ¿sí? Escúchalo. Entonces, por favor, ya estamos terminando la clase de hoy, aunque le avanzamos muy poquito al cuaderno, pero me pareció a mí de mucha importancia el que pudiéramos tener bien en claro esto. Porque les digo, a veces se toma muy a la ligera el que digan, ay, ¿es cristiano? Sí, soy cristiano, pero tu hablar, tu hacer es totalmente diferente. No, hermanos, seamos íntegros, seamos transparentes, seamos originales en ser cristianos. No seamos una copia barata
de quien en realidad es cristiano. Seamos originales, seamos realmente lo que decimos ser. Seamos, dicen, en otros dicen así, seamos congruentes. Lo que yo hablo, sea. Lo que yo hablo, piense. Lo que yo hablo, actúe. Lo que yo hablo, así refleje en todo lo que yo soy. ¿Sí? Hermanos, por favor. ¿Es difícil? Sí, es difícil, muy difícil. Nadie ha dicho que sea fácil el camino de Cristo, porque aún Cristo dijo, angosto es el camino, estrecho, y estrecha es la puerta, y muy pocos entrarán. Esforzaos, dijo, a entrar por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso, es decir, fácil y sin complicaciones, es el camino ancho que conduce a la perdición. Mucha gente va por ese camino, elige lo fácil, lo difícil, ¿a quién le gusta? Pero en lo difícil, en lo complicado, en el tener que poner el esfuerzo y todo el empeño, es ahí donde se encuentra la recompensa de una vida eterna, de una vida próspera, de una vida llena de bendiciones. Hermanos, continuemos, animémonos, o sea, tengamos ánimo para nosotros, para que podamos dar ánimo a los demás, ¿sí? Amén, hermanos, muy bien. Entonces, terminamos el día de hoy. Otra vez les digo, la tarea, ¿cuál es? Aprenderse los libros de la Biblia. ¿Sí? ¿Cómo lo van a decir? A ver, que sean honestos. Por mensaje, ustedes me digan, hermano, ya me aprendí, y pongan de qué libro a qué libro. Si se aprendieron todo el Antiguo Testamento, bueno, bien hecho. Si se aprendieron toda la Biblia ya, o ya se la saben, qué bueno. Ahora el siguiente paso para los que ya se saben los libros de la Biblia es que también los puedan identificar de manera como están escritos, ya sea poéticos, profetas mayores, profetas menores, históricos, los evangelios, el histórico, las cartas, así, puedan identificarlos, porque hay cartas personales y cartas generales, ¿sí? Entonces, por favor, y atendamos a esto para que cada día podamos ir avanzando, porque les digo, a veces aunque ya no lo sabemos, se nos olvida, yo tengo que repasarlos, y de aquí 8 días yo los voy a decir así, sin mirar, voy a mirarlos de frente y voy a estar, nadie va a estar enfrente de mí para ponerme ahí los libros, no, voy a decírselos y para que podamos cumplir con esto, ¿sí? Amén, hermanos, muy bien, gracias por los que estuvieron ya conectados. Me he dado cuenta que aunque aquí me aparecen solo 3, cuando termina la reproducción veo y estuvieron conectados más de 15, no sé, 20, y conforme va pasando la semana se van agregando más. Eso nos anima a nosotros como gente que transmite la palabra de Dios, sí nos anima para poder seguir compartiendo así la enseñanza, ¿sí? Entonces, reciban un abrazo, reciban un saludo, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, y los que gusten acompañarme a las 4 de la tarde, voy a hacer la transmisión con el objetivo de felicitar a los padres de familia y de recibir una palabra también de nuestro Dios. Entonces, inclinen su rostro, por favor, vamos a orar y dar gracias a Dios. Amado Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, en esta tarde, Señor, nos acercamos delante de tu presencia para darte las gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza. Gracias, Padre amado, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, cada día nos enseñas cómo debemos vivir. Gracias, Padre amado, por ese tiempo en el cual se le llamó por primera vez a los discípulos de Jesús cristianos, y que también se les conocía como los del camino. Gracias, Padre amado, porque cada día podemos entender más acerca de estas cosas, Señor, y ahora entender que tenemos con nosotros una gran responsabilidad de seguir dando ese testimonio, Señor, acerca de ser seguidores, imitadores y demás. Gracias, gracias. En tus manos está cada uno de mis hermanos que han estado tomando las enseñanzas doctrinales. Ayúdales, Padre amado, que tu Espíritu Santo les recuerde para que puedan aprenderse los libros de la Biblia, Señor, y quienes ya se lo saben puedan también conocerlos de manera como están distribuidos,
Señor, gracias, Padre amado, y así iremos avanzando en el conocer más de ti, de tu reino, Señor. Gracias, Padre, en tus manos estamos. Amén, amén. Gracias, hermanos, estamos terminando. Como escuchábamos por la mañana con nuestro pastor Esteban, no dejemos de orar por los enfermos, no dejemos de atender a la oración por ellos, por quienes conocemos y quienes nos van informando. Estemos orando. Damos gracias a Dios porque algunos ya se recuperaron, algunos de Texcoco pues todavía no, y así pues es conforme va avanzando el tiempo que vamos conociendo y que nuestro Dios va mostrando de su misericordia y su gracia para con cada uno de los que así dispone, y de los que simplemente decide tomarlos, qué bueno que sea Él, ¿verdad? Aunque suene un tanto crudo, pero si los toma Él, qué mejor que estén en su presencia y no en otro lugar de tormento. Bueno, hermanos, me despido de ustedes por este día, y dentro de 8 días nos veremos por aquí, si es que nuestro amado Dios no decidiera otra cosa, y nuestro pastor pues también nos indicaran otras cuestiones. Seguiremos transmitiendo, seguiremos tomando las clases así, y pues disfruten este día en compañía de los suyos. Quienes son padres de familia, mis felicitaciones. Quienes tienen a papá, felicítenlo y envíenles mis felicitaciones. Y bueno, pues Dios les bendiga. Nos vemos hasta dentro de 8 días. Bye.